Coa xenda damos paso xa a entrevista de Tino Santiago, hoxe co director de cine Juan Pinzás, que estrea a súa película Érase outra vez. Moi bons días, estamos no tempo da entrevista, ximos falar de cine, porque é un día importante. Desgraciadamente, podríamos decir, non todos os días se estrea unha película galega e en Galicia, como é este caso hoxe, que se estrea Era outra vez a película de Juan Pinzás, unha película con nome e apelidos, que é unha película dogma. De todo isto é o que queremos falar hoxe con Juan Pinzás, co seu director que está connosco. Estrease en Santiago, en Vigo, na Coruña e en Lugo. Don Juan, moi bons días, como está? Hola, buenos días, Sina. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. ¿Cómo se vive un día de estreno, no? Pues un día de estreno se vive con muchos nervios, porque yo digo que si desaparecen los nervios, malo, ¿no? Yo creo que eso es que estás vivo todavía, que te preocupa, que te motiva lo que haces y que, bueno, que lógicamente estás a la expectativa de qué va a ocurrir, ¿no? Claro. Pues hoy es un día importante porque vas a ser juzgado primero por el público, que es lo más importante, desde luego, ¿no? Y luego por la crítica, que también es importante, tampoco podemos desdeñar a la crítica, porque al final su opinión, sabes que la opinión de la crítica influye mucho también en el público, ¿no? Claro. Aunque yo espero que el público del dogma no se deje influir mucho tampoco, ¿eh? Y que a la crítica le guste, esperemos que le guste la crítica. Ahora me conta o do dogma, pero que vamos a ver cando entremos no cine, vamos a ver Era outra vez, que vamos a encontrarnos ali? De que vai esta película? Bueno, vamos a ver, que son varias preguntas en una. Bueno, esto es una película dogma, como bien decías tú ya en la presentación, ¿no? Y el cine dogma pues es un cine distinto, es un cine con unas connotaciones distintas al cine convencional. Es un cine con El dogma nació en Dinamarca, nació con los directores daneses Lars von Trier y Thomas Wittenberg, que ellos crearon el manifiesto dogma, un decálogo, ¿no? Y hicieron las primeras películas dogma. ¿Qué es el cine dogma? El cine dogma son películas que se rodan en cámara en mano, sin luz artificial, o sea, únicamente con la luz ambiente, no hay luz cinematográfica, con sonido directo, sin ningún tipo de efectos, sin efectos especiales, por supuesto. Y bueno, pero lo esencial... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que se pretende con el cine es otra forma de contar, otra forma de hacer cine. El cine, como tú sabes, le rodea mucha parafernalia. Sí. O sea, rodar una película, hay mucha gente que trabaja en el cine, sobre todo muchos grandes actores, dicen el cine es esperar, esperar y esperar. Sí. Y entonces los que hacemos dogma, decimos, bueno, pues basta ya de esperar. No vamos a esperar, vamos a hacer cine, que es lo que queremos, lo que nos gusta es contar una historia. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú desaparece en un rodaje los eléctricos, desaparecen los efectos especiales, no hay grúas, no hay travelings, es evidente que tú estás, pues bueno, agilizando muchísimo el rodaje. Esa espera desaparece. ¿Tú qué pasa entonces? Tú te centras simplemente en lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental de una película? La historia y los actores, los personajes que van a contar esa historia. Entonces, en este caso, el director se centra en eso, en lo fundamental. Su historia y los actores, y sobre todo, llegar al público con esto. Es un cine mucho más directo, más puro, más auténtico, un cine mucho más de verdad. O sea, quizá menos elaborado, si quieres, que luego podemos hablar sobre la elaboración, porque también eso pues hay que verlo, ¿no? Porque no es tampoco tan así, pero quizá, claro, a lo mejor aparentemente menos elaborado, aparentemente, pero sin embargo un cine más directo que gana en frescura, en espontaneidad, en riqueza, y un cine que de verdad te hace sentir, ¿no? Non é un cine pobre. No es un Porque cine... no, se podría pensar eso. Se puede decir, muy bien, se puede decir. Hay gente que dice, es un cine pobre, es un cine cutre. Sí, No creo que tú has sido más discreto, has sido más prudente, es decir, no es un cine pobre. Bueno, yo creo que no, que tampoco es un cine distinto, si quieres, ¿no? Pobre, hombre, no es una superproducción, una película dogma, por supuesto, es una película de menor presupuesto que una película convencional. Porque está claro que evidentemente si tú no cuentas con... El equipo queda reducido, ¿sabes? Lógicamente el equipo ya humano de la película queda reducido porque hay menos técnicos, ¿no? Ahí estás abaratando, y si abaratas en equipo de iluminación, si abaratas... efectivamente abaratas, pero luego eso lo puedes engordar por otro lado, es decir, que a lo mejor en otros capítulos sí la película puede costar más. Pobre no tiene por qué ser, lo que sí, lo que debe ser desde luego es una película totalmente diferente, o sea, diferente a la hora, sobre todo a la hora de verla, ¿no? Aí os actores é o principalísimo, por lo que me conta, ¿no? Quer decir, que aí es fundamental, puro, ¿no? es puro, de verdad. Además los actores se sienten, yo creo que ellos se sienten mucho mejor porque los actores no tienen marcas. Cuando hacemos una película dogma, sabes que en una película convencional los actores siempre se mueven siguiendo unas instrucciones del director y del director de fotografía que le dice, oye, hasta aquí, pero aquí hay esta marca y sabes que te sales del foco, o que tienes un brillo, o que no, o te sales del foco y no puedes porque vas desenfocado, o sea, ese tipo de cosas que en la televisión conocéis muy bien también, ¿no? Que tenemos los puntos de y no te puedes mover, ¿no? Bueno, pues en el cine eso pues se da todos los días y claro, entonces ¿qué ocurre? Aquí el actor es que tiene plena libertad, el actor se mueve e interpreta como quiere, incluso improvisa, ¿eh? Hombre, siempre está el director, porque el director, aunque hay una de las normas del decálogo dogma es que el director no debe aparecer en los títulos de crédito.
como tal director. Sí, pero cuidado, efectivamente, ahí pone... Usted está aquí. No, no, pero no estoy, no estoy. El director no me aparece en los títulos de crédito de la película. Lo que pasa es que luego, claro, estamos con el tema publicitario y los directores daneses, tanto Lars von Trier como Thomas Wittenberg en sus películas, aunque no salen en los títulos de crédito del propio film, sí aparecen en la publicidad. Porque lógicamente la gente quiere tener una referencia de quién está detrás de ese proyecto. Al final es una pequeña contradicción, si quieres, pero bueno, ahí está, ¿no? Pero que aunque el director no aparezca en los títulos de crédito de la película como tal director, sí como guionista puede aparecer, pero no como director, el director por supuesto existe, es una figura que está ahí. Lo que pasa es que el director yo creo que también llega a confundirse un poco en el rodaje con los actores. En este rodaje, si luego tuviéramos unos minutos, te contaría de que han pasado cosas muy bonitas, incluso de una confusión, de una... Que llegamos un poco pues a confundir la realidad con la ficción, lo que estaba pasando, ¿no? Sí. Pues ¿por qué? Porque mira, rodábamos, que eso todo de lo que marca el dogma, el rodaje de estas películas se suele hacer siempre en un interior con su exterior. O sea, no, geográficamente no puedes moverte, no puedes viajar geográficamente en estas historias. Os exteriores, rodarlos en Camariñas. No, claro, y en el plató de no sé dónde, no en Madrid, puedes hacer eso eso, no no es, puedes ¿no? hacerlo. Además tienes que hacerlo, o sea, exactamente, tú tienes su exterior con tu interior. Aquí era un chalet con un jardín y el entorno del chalet que era pues un bosque, ¿no? Y entonces ahí rodamos, ahí nos metimos durante el tiempo del rodaje y la verdad, los actores son actores totalmente, o sea, actores gallegos. La película está rodada en versión original en lengua gallega y los actores se metieron muchísimo en su personaje y vivían, claro, ellos estaban viviendo su personaje y estaban viviendo en ese marco donde, bueno, donde desarrollaban lo que les tocaba vivir en la ficción, pero llegó un momento en que yo sé que ellos, porque además más de uno lo manifiesta, incluso en el propio making of de la película, alguno lo manifiesta, ¿no? Llegué a confundir la realidad con la ficción y es verdad. Y yo creo que hubo un momento en que fue tal la compenetración que esto te lo permite. ¿Qué te da esto? Te da esto el que sea un rodaje donde no haya toda esa parafernalia habitual. Nos metimos todos en la historia, que yo creo que más de un actor realmente no sabía si estaba viviendo aquello, si aquello era ficción. Y te digo la verdad que yo llego a un momento que, no como en otras películas mías, que yo no sabía si era el director, era un poco pues el amigo de aquel grupo de universitarios, porque son los personajes de la película, unos universitarios que 10 años después de finalizar sus estudios deciden reencontrarse en casa de uno de ellos para evocar tiempos pasados, hacer un balance de sus vidas, qué ha pasado en sus vidas durante estos 10 años, ¿no? Gente muy cercana incluso a ti, a mí, gente muy próxima a nosotros, ¿no? Por lo cual yo creo que si tú ves la película, que espero que la veas, te identificarás mucho con estos personajes, ¿no? Y entonces con ellos mismos se identificaban tanto que llegó un momento que llegó a haber esa pequeña confusión, ¿no? Que asumían aquello como una realidad que estaban haciendo, se olvidaron de la cámara, es que la cámara iba por ellos nunca buscaban la cámara, era la cámara la que buscaba a los actores, la que iba ellos no tenían marcas, ellos estaban interpretando, pero la interpretación les llevó a asumir. Y es verdad, te lo digo, esto no es una cosa publicitaria, es que esto es verdad. Vamos a ver, cuénteme una cosa, usted empieza haciendo cortos. Sí, efectivamente. Digamos que tiene una biografía profesional normal entre aspas, sí. ¿no? Es decir, usted empezó en los cortos, empezó a hacer películas de más presupuesto, ganando presupuesto, que era la pelea que tienen ustedes, pum, 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 pum. A última, hasta este era otra vez, La leyenda de la doncella. La leyenda de la doncella. Una película de presupuesto, actores conocidos, Eusebio Poncela, María Barranco, es decir, bueno. Sí. Y de repente, cambia a su orientación, ¿no? Es decir, de repente nos sale con esta otra película que es completamente distinta, ¿no? De presupuesto, no la vi, pero me da la impresión de que incluso de factura, ¿no? Sí, es cierto. ¿Por qué? Pues muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Pues porque me apetecía mucho. Vamos a ver, yo cuando hice La leyenda de la doncella, que efectivamente es la anterior película esta, ¿no? Era mi tercer largometraje aquel, este es el cuarto, eso fue como la revalida final. La leyenda de la doncella yo me la planteé ya como una película de mucha producción, una película de gran empaque, ¿no? Con grandes actores a nivel nacional, estrellas, una película complicada, una película de época en la Galicia profunda, una película muy vallinclanesca. A mí es una película que me gusta mucho, a mí personalmente me gusta mucho, y parece que la película no solo me gusta a mí, porque en festivales internacionales importantes, como el Festival de Miami, por ejemplo, tengo que decirlo, porque en el Festival de Miami esa película, La leyenda de la doncella, pues competía, por ejemplo, con la película, o con otra película española, que es curioso, normalmente no te gusta competir fuera con otra película de un compañero tuyo, pero yo en Miami competí, por ejemplo, con Guana, de Imanol Uribe, que ese año Guana estaba nominada al Oscar por la Academia Española. Yo competí con La leyenda de la doncella en ese mismo festival, con la película nominada al Oscar por la Academia Mexicana, y en ese festival de Miami yo me traje la Garza de Oro a la mejor película, o sea, desbanqué a dos películas que estaban nominadas al Oscar. Entonces eso me hizo recapacitar y decir, hombre, si esto ocurre, es que bueno, la película algo debe tener. Y llega un momento en que uno dice, bueno, yo creo que ya superé la rivalidad, yo creo que quedó demostrado, hombre, que sé hacer cine, o sea, que sé hacer cine. A mí me parecía ya recuperar un poco los principios. Yo creo que cuando llegas a una edad, ya pasas de los 40, dices, mira,
quieres un poco como volver a rejuvenecerlo. Y dices, ¿y por qué no hacer un cine un poquito más experimental, un cine un poquito más arriesgado, pero donde tú sientas latir más tu corazón, donde realmente palpites más, ¿no? Sí. Y recuperé un poco aquello de los primeros cortos que nombrabas hace un poco, ¿no? Que esto no es como los cortos, pero sí un poco más el cine experimental, el cine un poquito más de riesgo. Y ahí estaba el Dogma. Y entonces a mí lo del Dogma es algo con lo que yo me identificaba mucho, y de ahí vino la idea de hacer esta película, porque el guión de Era otra vez era un guión muy apropiado para rodar dentro de este movimiento Dogma, ¿no? O guión é seu. El guión es mío, sí. El guión es mío. Quería falar dos actores. Usted utiliza, bueno, pues está Monte Castiñeira, Hermana Sánchez, Víctor Mosqueira. Despois falamos de Polnachi. Muy bien, muy bien. Vamos de unha parte. Muy bien. Bueno, xente nova, moi de teatro, tamén deste novo movimento que hai de corredor de televisión, de series de televisión. Sí. Está Stanton Reisa en el reparto tamén. Tamén está Stanton Reisa. Como se desenvolveron? Como os viu vostede e como cree que están? Pues de verdad yo los vi muy bien, los vi estupendamente bien, ¿no? Es más, ellos, los actores en el rodaje, estaban un poquito asombrados. Yo creo que ellos venían un poco preocupados, ¿no? También, que es lógico. Para muchos, o sea, son actores todos que trabajan en el teatro, en el Centro Dramático Gallego, hacen series en esta casa, en la televisión, en la televisión de Galicia, y son actores estupendos, pero muchos habían hecho muy poquito cine, incluso algunos no habían hecho cine. Pero ellos, lógicamente, tenían su preocupación que yo compartía, porque yo tampoco sabía cómo iban a funcionar, ¿no? Y la verdad, si lo digo de corazón, fue una sorpresa estupenda, muy grata, porque bueno, yo en el casting, cuando hice el casting, creo que había elegido muy bien, pero luego la sorpresa fue mayor en el rodaje, porque vi que no me había equivocado en absoluto. Los actores fueron estupendos, y tan estupendos fueron que desde el primer día ellos estaban un poco, yo creo que en el rodaje, yo creo que hasta sospechaban, porque yo decía, oye, que muy bien, que estupenda, que no es necesario repetirlo. Yo cuando salía bien la toma, yo quería un cine Dogma, un cine fresco, un cine muy de verdad. Y si una toma era buena, prefería no repetirla, porque claro, quieras o no, siempre pierdes en frescura, ¿no? Sí. Y ellos decían, bueno, pero este director me dirá la verdad. Y claro, yo te puedo decir que a grandes actores con los que he trabajado, con mucha más experiencia que ellos, les he hecho repetir 12 y 15 veces las tomas, pero ellos no, porque ellos es que eran los personajes, yo los veía y se identificaban tanto, lo hacían también, y decía, bueno, a la segunda toma, este señor o esta señora va a perder frescura. Bueno, hubo ocasiones que sí hemos repetido tomas y tomas, pero bueno, porque por alguna cosa a mí no me convencían, ¿no? Pero la verdad, quiero decirte que he trabajado sinceramente muy a gusto con ellos. Yo te digo que si ahora tuviera que repetir el rodaje, yo es que no cambiaría ni uno solo. Yo podría coger a los mismos actores y haría la misma película. Claro. Y te lo digo de verdad, o sea que... ¿Y qué pinta en todo esto Polnachi? Pues bueno, Polnachi que, en fin, el hombre lobo, un mito no cine en España, ¿no? Yo creo que sí, que es un mito ya en España y un mito en el mundo, podríamos decir, que le están dando homenajes, ahora se le empieza bueno, en el mundo le reconocían mucho, ahora se le está reconociendo más en nuestro país, sí, lo cual yo creo que es bueno. Al revés, claro. Sí, ¿verdad? Porque él era un actor ya muy reconocido internacionalmente, y ahora en España parece que últimamente le están dando muchos homenajes y se le está reconociendo mucho. Bueno, Paul pinta aquí, hay un personaje, que es el único personaje no gallego de toda la historia, que es un jardinero. Hay un jardinero que es el jardinero de uno de la casa donde se reúnen, del protagonista. El protagonista es una película coral donde todos son prácticamente protagonistas, pero hay uno que es Rosendo, el personaje que interpreta a Monty Castiñeiras, que es la casa, es uno de los periodistas, que hoy ya es un hombre de éxito, ya se ha convertido en un escritor de éxito de la historia, y vive en un chalet maravilloso en las afueras de la ciudad. Y tiene un jardinero anarquista, siniestro, un poco buñueliano, ¿eh? Yo a través de Polnachi quise hacer, pues, por un lado un pequeño guiño, un pequeño homenaje a Polnachi, y por otro lado un homenaje a un director querido y admirado por mí, que es Luis Buñuel, ¿no? Yo hay dos directores que siempre tengo que nombrar, porque si no me siento mal, que son Buñuel y Berlanga. O sea, para mí Buñuel y Berlanga son dos referencias constantes siempre, ¿no? Y aquí hay un pequeño guiño a Buñuel, y a través precisamente del personaje de Paul. Y bueno, yo no encontré, sinceramente, para hacer ese personaje, ese jardinero siniestro, anarquista, y con ese guiño a Buñuel que yo quería hacerle, y al propio Paul, que Polnachi. Y la verdad es que va a ser una sorpresa, hoy lo verá el público esta noche, y yo creo que el personaje de Paul, además, que rompe con su... ¿Pero fala galego? No, Paul no fala, es el único además que en la película no habla gallego, porque aquí yo no quería, es un cine muy de verdad, como decíamos antes, aquí no puedes engañar al público. Entonces, los personajes hablan gallego, excepto Polnachi, que es un jardinero que habla castellano, porque él es castizo y él habla castellano. ¿Cómo se va a distribuir esto? Porque me dicen los compañeros que de esto entienden, sí, que usted ten padecidos problemas de distribución, por ejemplo, con La leyenda de la doncella, sí, y qué complicado. Es decir, hai unha parte que facer a película, outra batalla que incluso pode ser estreala, pero a partir de ahora creo que é a batalla máis difícil, que sería que chegue aos cines. Eso como o ten? Eso es lo peor, como bien dice, es lo peor. O sea, no solo es rodar la película, si es difícil la preproducción, o sea, la financiación, y luego el rodaje, lo peor, y luego la postproducción, pero lo peor es el estreno. O sea, la distribución es el caballo de batalla, es la mayor dificultad que hoy tiene el cine español.
Y aquí habría que decir que del año pasado, por ejemplo, yo creo que debe haber unas 40 o 50 películas todavía sin estrenar que se han rodado el año pasado, y esto es muy duro, o sea, es demasiado serio, ¿no? Entonces, bueno, yo con las últimas películas he tenido relativa suerte. Digo relativa porque, bueno, esta película se rodó no hace mucho, en septiembre, octubre del año pasado, y ya estamos, ¿no? Se estrena la película ahora. La leyenda de la doncella, por ejemplo, fue una película que distribuyó una multinacional, y vamos a decir su nombre, pero yo creo que esta cosa hay que decirla, que fue La Columbia. Y yo, bueno, pues la anterior película mía, Os Ógoras Mensajes Invisibles, también la había distribuido La Columbia. Y cuando uno se la distribuye una multinacional, en principio se alegra mucho. Dice, bueno, pues la distribuye una multinacional, supongo que la van a cuidar. Y la verdad es que no es verdad. No siempre las multinacionales, o casi nunca las multinacionales, cuidan el cine español. O sea, a veces lo utilizan para cubrir cuotas de pantalla, aunque esto también es un poco duro decirlo, pero es la pura verdad, ¿no? Entonces no quiere decir que la película vaya a ser bien estrenada. En este caso, Era otra vez se distribuye con una distribuidora independiente, con Cinema Indie Group, que realmente tienen mucho interés por la película y la cuidan mucho más que a lo mejor una multinacional. Pero es cierto que la gran dificultad que entraña hoy es... Témola hoxe en Santiago, en Vigo, en A Coruña e en Lugo, e despois estará no resto de España y después tamén. estará, si no solo en el resto de España, sino que la película entrará en el resto de Galicia, por supuesto. Estas mismas copias irán a partir de la semana siguiente, pues entrará en Orense, el Ferrol, o sea que la película va a recorrer toda Galicia toda. Sí, toda Galicia, por supuesto. Entró ahora en 4 plazas porque también hay dificultades de salas en esta época. Están ahí las películas de los Oscars, es muy difícil, ¿no? Las salas, lo de siempre, las salas están copadas por las multinacionales. Es muy difícil a veces tener acceso a todas las salas. Aquí hay un distribuidor, el distribuidor regional, Emilio Baños, que es quien lleva la película para Galicia, ¿no? Y que cuida mucho el cine, y bueno, sobre todo el cine gallego, y ha conseguido estas 4 plazas, pero inmediatamente iremos en el resto de Galicia. Y a continuación en toda España, por supuesto. No, Juan, xa non podemos... No hai máis tempo, non hai máis tempo. Tan que temos que cortar. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañá, que hoxe sei que é un día duro para vostedes, tamén é alegre. Tamén é alegre, alegre. E toda a sorte do mundo para esta película. Muchas gracias. 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 Rematamos aquí o tempo da entrevista, pero continúa a información aquí Novos Días.